Buenas tardes, profesor y compañeros. Nuestro tema es enfoque humanístico de la administración. Los integrantes de nuestro grupo son Adriana Vera, Lisette Sellán, Idris Velázquez, Jean-Pierre Rojas, Gemma Guadamut, Mónica Reyes y Gonzalo García. Enfoque humanístico de la administración. La teoría de la administración sufre una revolución conceptual, la transición del énfasis antepuesto en las tareas por la administración científica y el énfasis en la estructura organizacional por la teoría clásica, al énfasis en las personas que trabajan en las organizaciones. Orígenes del enfoque humanista. Este aparece con el surgimiento de la teoría de las relaciones humanas en Estados Unidos a partir del 1930. Esta teoría surgió gracias al desarrollo de las ciencias sociales, especialmente de la psicología, y en particular de la psicología del trabajo o llamada también psicología industrial. Enfoque humanista, este surge por la deshumanización del trabajo, los métodos científicos rigurosos, el sometimiento a los trabajadores, los postulados de los clásicos como son el mecanismo de Taylor y el formalismo de Fayol. Elton Mayo. Él nació el 26 de diciembre de 1880 en Adelaida, Australia, y falleció el 7 de septiembre de 1949. Era un filósofo. Enseñó en la Universidad de Queensland acerca de temas sociales como el contenido del trabajo. Es conocido por su investigación conocida como el experimento de Hunter o Hunter Studies sobre la lógica del sentimiento en los trabajadores. Elton Mayo modificó el modelo mecánico de ver de las organizaciones, formulando sentimientos y actitudes, motivaciones y relaciones humanas. Él creía importante acerca de la psicología del trabajo y por lo tanto esta la dividió en dos etapas: la adaptación del trabajador al trabajo, donde se veían los siguientes aspectos: aspecto productivo, selección científica de los trabajadores y requisitos para medir cada cargo. La segunda, la adaptación del trabajo al trabajador. Medían aspectos individual y social, estudio de la personalidad del trabajador, motivación e incentivos. Orígenes de las teorías de las relaciones humanas. Se origina por 4 puntos principales. El primero, la necesidad de humanizar y democratizar la administración. El desarrollo de las ciencias humanas, como segundo punto. El tercero, las ideas de la filosofía pragmática. Y el cuarto punto, las conclusiones del experimento de Hunter. Hablemos acerca del experimento de Hunter. Este se inicia en 1927 en la fábrica Hunter de la Western Electric Company, ubicada en Chicago, para evaluar la relación entre iluminación y eficiencia de los operarios, medida a través de la producción. Elton Mayo coordinó el experimento y se amplió el estudio de la fatiga, los accidentes de trabajo, la rotación del personal y las condiciones de trabajo. Este experimento se midió en 4 fases. La primera fase, seleccionaron 2 grupos de obreras que ejecutaban la misma operación en las mismas condiciones, pero en 2 grupos diferentes: grupo de observación y grupo de control. Grupo de observación trabajó bajo la intensidad variable de luz y el grupo de control trabajó bajo intensidad de luz constante. Segunda fase del experimento de Hunter. Las empleadas fueron invitadas a participar en la investigación y se les informó que el objetivo era determinar el efecto de las condiciones de trabajo, periodos de descanso, almuerzos, reducción del horario de trabajo. Este grupo experimental trabajó sujeto a condiciones laborables variables, pero el grupo de control laboraba en condiciones de trabajo constantes. Tercera fase. Programa de entrevistas o dirigidas, lo cual permitía que el empleado hable libremente. Se forma la organización informal, vínculos de lealtad, liderazgo informal, relaciones humanas. Cuarta fase.
En esta fase estaba un observador dentro de la sala y fuera de ella. Un entrevistador hablaba con el grupo. Este experimento tenía por objeto analizar la organización informal de los operarios. Esta cuarta fase permitió el estudio de las relaciones entre la organización informal de los empleados y la organización formal de fábrica. El experimento de Hampton se suspendió en 1932 por motivos financieros. Su influencia sobre la teoría administrativa fue fundamental y sacudió los principios de la teoría clásica. Conclusiones del experimento de Hampton. Tenemos 4 puntos principales. A mayor interesación, mayor será su capacidad productiva. Cualquier cambio produce una reacción en el personal. Lo más importante es ser aceptado por los demás. Observaron los efectos emocionales no planeados para tenerlos en cuenta. El nivel de producción es el resultado de la integración social. No está determinado por la capacidad física del empleado, sino por normas sociales y expectativas grupales. El comportamiento social de los empleados que se apoya totalmente en el grupo. Los trabajadores no actúan aisladamente como individuos, sino como miembros del grupo. Gracias a Easton Mayo cambiaron las relaciones laborales, se implementaron nuevas formas de tratar a los empleados y a la productividad. Kurt Lewin. Kurt Lewin nació el 9 de septiembre de 1890 en Bonn, Polonia. Se interesó en la investigación de la psicología de los grupos y su realización interpersonales. Estudió medicina y biología, realizando durante su vida un doctorado en filosofía en la Universidad de Berlín en 1916. Él cree muy importante el resurgimiento de las teorías de las relaciones humanas, con nuevos conceptos como motivación, liderazgo, dinámica de grupo y organización informal. Influencia de la motivación humana. La administración científica es igual a un hombre económico, motivado por el dinero. El experimento de Hampton demostró que el salario no es lo único importante, sino la motivación y recompensas sociales y simbólicas. Las necesidades humanas básicas. La teoría de las relaciones humanas constató la existencia de necesidades humanas básicas. Al satisfacer una, surge otra en su lugar, y así sucesivamente. Podemos distinguir 3 tipos de necesidades básicas: necesidades fisiológicas, necesidades psicológicas y necesidades de autorrealización. Necesidades psicológicas, conocidas como necesidades primarias, vitales, como la alimentación, el sueño y protección. Necesidades psicológicas son necesidades secundarias y exclusivas del hombre, como necesidad de seguridad personal, de participación, de formar parte de un grupo, etc. Necesidades de autorrealización son las necesidades más elevadas producto de la educación y cultura. El liderazgo. La teoría de las relaciones humanas comprobó la enorme influencia del liderazgo en el comportamiento de las personas. Gracias al experimento de Hampton se pudo mostrar la existencia de líderes informales que recogían las expectativas del grupo de trabajadores de la Western Electric Company. La organización informal. El conjunto de interacciones y relaciones entre las personas se denomina organización informal. Contrariamente, la organización formal está constituida por los órganos, cargos y niveles jerárquicos. Orígenes de la organización informal. Primero, los intereses comunes, que reúnen a las personas a estar juntas en los sitios de trabajo por largos periodos de tiempo. Segundo, la intersección provocada por la organización formal, donde el cargo de las personas en la empresa exige contactos y relaciones con otras personas. Orígenes de la organización informal. La fluctuación de personal en la empresa, que altera la composición de los grupos sociales informales. Cuarto, los periodos de descanso, que permiten la intersección de las personas, lo cual fortalece los vínculos sociales. Dinámica de grupo. La dinámica de grupo se puede definir como las actitudes y sentimientos que presentan los componentes de un grupo ante la presentación de un problema o actividad a la que deben dar solución. Evaluación crítica de la teoría de las relaciones humanas. A finales de la década de 1950, la teoría de las relaciones humanas entró en decadencia y fue intensamente criticada a tal punto que sus concepciones fueron revisadas y modificadas. Entre las críticas a esta teoría podemos destacar las siguientes: oposición cerrada a la teoría clásica. La teoría de las relaciones humanas se opuso directamente a la administración científica,
porque los factores considerados decisivos y cruciales para una escuela no eran enfocados por la otra. Segundo, enfoque inadecuado de los problemas de las relaciones empresariales. Los autores clásicos no veían el conflicto empresarial, ya que creían en la perfecta compatibilidad entre los intereses de la empresa y los de los empleados. En cambio, en la teoría de las relaciones humanas, consideraba el conflicto empresarial como indeseable, olvidándose de la importancia del conflicto social. Tercero, limitación del campo experimental. Los autores de la Escuela de Relaciones Humanas se limitaron al estudio del trabajador en la fábrica, como en la administración científica, y dejaron de estudiar otros tipos de organización, como los bancos, hospitales, universidades, y así redujeron la aplicabilidad de sus teorías y conclusiones. Conclusión. A pesar de las críticas, la Escuela de Relaciones Humanas abrió nuevos espacios a la teoría administrativa en dos orientaciones bien definidas. La primera es la educación humana. El éxito de las empresas depende directamente de las personas. Y la segunda, que todo administrador debe saber comunicar, liderar, motivar y conducir a las personas, y debe dejar de ser el gerente autocrático e impositivo para ganar la aceptación de las personas y su compromiso con la organización. Gracias.